Bienvenidos y bienvenidas a esta sección de Hoy Terapia. La estamos estrenando. En esta sección hablamos de coaching emocional y de salud mental. Es un espacio para reflexionar. Es una invitación para la autocrítica, para saber qué nos pasó con esta pandemia a nivel emocional, interno y psicológico. Hoy Terapia propone poner en la mesa temas que invitan a la reflexión. Por eso tenemos algunos miércoles las palabras de Nancy, que lo habrán escuchado el miércoles anterior. Nancy Venegas, al cual le mandamos un beso y le agradecemos, que nos cuenta siempre los consejos sobre autoayuda en base a los autores referidos al tema. Y vamos a tener otros miércoles unos consejos también a nivel psicológico en este tramo post-pandémico, ¿no? Para llamarlo de alguna manera. Les cuento que Clarín publicó una nota en relación a esto, que es del psicoanalista Luis Hornstein, donde hace mención a cómo afectó la vida cotidiana el paso del coronavirus en el mundo. Es un texto muy interesante, lo pueden encontrar en la página de Clarín, en la parte de opinión también. Dice: la pandemia ha plantado la semilla de una enorme crisis de salud mental. El aislamiento físico, el miedo, la pérdida económica y la desinformación han extendido el malestar psicológico en la población. La información es el primer antídoto ante la incertidumbre, dice el psicoanalista. Él menciona que predominan las consultas y habla de lo que tiene que ver con la autoestima, la desesperanza, la apatía, la hipocondría, trastornos del sueño, el apetito, ausencias de proyectos. Él habla, temáticas que tienen que ver con los desórdenes que hubieron. También habla de las depresiones y sus padecimientos, donde predominan los motivos, y él los consultó a sus pacientes y hablaba de características y clasificaciones. Hablaba de los estados de ánimo y la afectividad, y ahí nombraba la tristeza, la baja autoestima y la ansiedad. Y en eso me detengo para hablar sobre esta ansiedad, este trastorno, por llamarlo de alguna manera, pero les voy comentando que en el día de hoy tenemos una invitada, que es la palabra profesional del tema. Nos va a hablar sobre las consecuencias que se agravó en esta pandemia, y es justamente una de ellas la ansiedad. Hablamos con la licenciada en psicología Carla Sousa, egresada de la UBA, matrícula número 60136. Carla, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenida a un día de miércoles, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por invitarme. Para nosotros es un gusto, y aparte tocar este tema por primera vez. Antes que nada, y para dejarlo en claro, hablamos de psicología, pero para quien no sabe, esto solía ser un tema tabú. Viste que antes se decía, no era común, decir yo hago terapia, y decían, a los locos van al psicólogo, ¿no? Esta cosa que se tenía como en el inconsciente, por llamarlo de una manera. Pero yo quiero saber, ¿qué es la psicología? Bueno, para empezar me parece bastante interesante esto que decís, justamente que la psicología fue bastante estigmatizada durante mucho tiempo. Por suerte esto fue cambiando. Yo definiría la psicología como una herramienta más para poder encarar ciertas particularidades, momentos complicados que nos tocan atravesar en la vida. No necesariamente todos los que acuden a terapia son personas que tienen trastornos psicológicos graves, sino que muchas veces, como decía anteriormente, puede ser que uno esté pasando un momento delicado, alguna situación complicada de nuestra vida, y qué mejor que poder contar con un espacio en el cual nos sintamos cómodos, acompañados. Poder trabajar, ¿no?, en nuestro interior también. Bien. ¿Crees que recurrimos más a las consultas después de la pandemia? Sí, mira, con respecto a lo que estabas nombrando recién del artículo, lo que tiene que ver con la ansiedad fue uno de los motivos de consulta más solicitados en durante y post pandemia. No sé si querés, podemos empezar a definir un poquito lo que tiene que ver con qué es ansiedad. Dale, sí, por supuesto. Bueno, mira, para empezar, a mí me parece necesario decir que ansiedad tenemos todos. O sea, por un lado está lo que sería la ansiedad normal,
sea, es un tipo de ansiedad adaptativa que aparece cuando las personas se sienten en peligro. Esto hace que se adopten medidas de afrontamiento que pueden ser generalmente o la huida o la lucha. Esto se hace como para protegernos, ¿no? Por ejemplo, no sé, estás por ir a tomar el colectivo, se te aparece una persona con un arma. Bueno, lo normal es intentar huir de esa situación o intentar defenderse de alguna manera. Hasta ahí tenemos lo que sería una ansiedad normal, que sirve en la vida. Por otro lado, tenemos lo que sería la ansiedad patológica, que a grandes rasgos es una respuesta exagerada, tanto en intensidad como en duración, frente a una amenaza que puede o no ser real. Por ejemplo, los pensamientos, ¿no? Este tipo de ansiedad patológica interfiere con el funcionamiento cotidiano y se suele acompañar de sensaciones desagradables como síntomas físicos o psicológicos. Acá pueden aparecer los tan comunes ataques de pánico, que fueron bastante comunes en lo que tuvo que ver con la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, taquicardia, náuseas, sensación de asfixia, mareos, esta sensación de sudoración excesiva, de ahogo, pensamientos negativos constantes. Todo este tipo de cosas interfieren en el funcionamiento cotidiano y bueno, hacen que sea complicada la vida, ¿no? Entonces, la diferencia básica entre lo que sería la ansiedad normal y la patológica es que la patológica se basa en una valoración irreal o distorsionada de la amenaza. Por ejemplo, hablar en público sería una cuestión a nivel de ansiedad normal que nos puede generar un poquito de nervios. En cambio, en lo que tiene que ver con la ansiedad patológica puede terminar derivando en un ataque de pánico. No sé si se entiende la diferencia entre ambas. Sí, nosotras tendríamos como unos nervios de hablar en público que estarían dentro de lo normal, digamos. Claro, bueno, por eso, o sea, lo patológico es cuando hay una respuesta exagerada frente a un estímulo. Bien, bien. Yo te iba a preguntar... Sí, decime, perdóname. No, sí que te iba a decir que las medidas de afrontamiento, o sea, en el caso de la ansiedad patológica, son las mismas que en la ansiedad normal, o sea, pueden ser la huida o la lucha. Y esto puede derivar en conductas no saludables, como por ejemplo la droga, la bebida, que fueron cosas que fueron bastante en aumento, sobre todo en adolescentes durante la pandemia, como para evadirse también, ¿no?, de lo que estaba pasando en la cotidianeidad. Bien, bueno, mira, digamos, sin querer me llevas a otra pregunta. En base a estas consultas, ¿no?, que te hicieron tus pacientes, ¿hay algún rango de edad que vos veas que está más afectado por la ansiedad? No, la realidad es que eso es bastante personal. Si bien los adultos, por una cuestión de experiencia de vida, tal vez cuentan a niveles generales con mayores herramientas para afrontar ciertas vicisitudes de la vida, o sea, frente a los cuales los adolescentes aún se encuentran como más vulnerables. La realidad es que es bastante subjetivo, o sea, hay de todo. Claro, entiendo. ¿Y cómo sabemos cuándo es el momento de hacer una consulta por esta causa? Digo, ¿hay algo que nos marque que esa ansiedad es motivo de sufrimiento? ¿Cuál sería el puntapié, digamos? Bueno, tal y como decís, cuando uno siente que tal vez probó diferentes herramientas y no están sirviendo, cuando sentís que no estás pudiendo solo o cuando sentís que no tenés un espacio en el cual poder tratar determinadas cosas o estás sufriendo, siempre es mejor consultar. Obviamente hay otras estrategias y hábitos que se pueden intentar. Hay mucha gente que incluso los intenta a la par de la terapia, pero mucha gente que tal vez puede hacer uso de estas herramientas sin necesidad de ir a terapia. ¿Vos crees que hay algún tipo de estímulo o algún tipo de acción que en nuestra vida diaria genere o aumente esta ansiedad? Sí
y no, o sea, hay gente que ya por su constitución, o sea, por cosas aprendidas, estilos de vida, estilos de pensamiento, costumbres, cosas que se fueron adquiriendo a lo largo de la vida o que fueron siendo heredadas a nivel familiar, ya tienen una tendencia a ver la vida a través de los lentes de la ansiedad, por decirlo de alguna manera, y hay otras personas que desarrollan tal vez esta ansiedad patológica a raíz de eventos traumáticos, o que tienen más que ver con un momento determinado de la vida. Ok. Hablando... Claramente, sí. Claramente en la situación de pandemia fue un disparador bastante importante y además acrecentó en las personas que ya tenían ansiedad previamente, aumentó bastante los niveles de ansiedad. Te iba a preguntar a futuro, digo, hablando de salud mental, ¿crees que la pandemia nos va a dejar más daños para tratar? Digo, ¿van a seguir apareciendo más, se van a profundizar las patologías que ya existen? Es un riesgo, o sea, no puedo predecir a ciencia cierta. Sí es verdad que la salud mental a nivel salud pública fue bastante dejada de lado, o sea, es como una materia bastante pendiente, pero creo que en realidad, o sea, ya sabiendo por el camino por el que vamos, depende de nosotros también poder prevenir, ¿no?, que se acrecienten estas cosas. ¿Crees que nos falta información? Es un tema que no se trata lo suficiente. Digo, ¿sabes qué? Pensando en casos, mira, dos puntuales, el de Chano y el caso de, el hijo de Petinato. Digo, recién estamos hablando de salud mental, y vos corregime en lo que me equivoco, porque salió en los medios y hay una ley que no estaría protegiendo ni ayudando a estos padres. Digo, hay algo que está fallando, ¿verdad? Sí, la verdad es que la ley de salud mental tiene bastantes puntos a modificar. Es un debate bastante largo y profundo. Yo no creo que se pueda solucionar enseguida porque, como pasa en casos de leyes tan... que tienen tanto alcance, son cosas que son debates que llevan años, pero bueno, como te decía anteriormente, me parece que sí, que tenemos que ayornar un poco las leyes, adaptarlas también a la realidad, ¿no?, porque es algo que no suele pasar. Sí, me parece que lo que tiene que ver con la información en cuanto a salud mental es una materia que está pendiente, que creo que está pendiente a nivel de salud pública, y aparte creo que juega mucho esta cuestión que decías vos al principio, ¿no?, este tabú respecto a lo que tiene que ver con la terapia. Si bien fueron cosas que fueron cambiando con el tiempo y que hoy en día está bastante más aceptado, sigue pasando esta cuestión de que hay como en determinados sectores como un leve estigma o desconocimiento con respecto a qué implica ir a terapia o en qué casos es necesario. Claro. La verdad que fuiste muy clara. Yo agradezco un montón la información que nos diste. Sé que hablar de salud mental es un tema que no lleva un programa, lleva un montón de programas. Por eso también nos despejás las dudas y obviamente estás invitada para otro programa porque, claro, hay mucho para hablar, para informarnos. Quizás este es como el principio, ¿no?, de lo que va a ser nuestro programa, nuestro espacio, darle voz un poco a la salud mental. Les recuerdo, para los que nos están escuchando, la podemos contactar a Carla por mail, ¿verdad?, y por WhatsApp. Carla, te contactamos en mail, es lic.clsousa, se escribe con S y Z, @gmail.com, y dejamos tu teléfono también, que es el 15 35 19 76 85. Les repito, 15 35 19 76 85. Carla, muchísimas gracias por estar en el espacio. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bueno, mucha suerte.
Gracias. Gracias. Seguimos en un día de miércoles, vamos con este temazo de Divididos.